El presidente Gustavo Petro insistió en una constituyente y se refirió a la posibilidad de una reelección. También arremetió contra algunos expresidentes de la República. En medio de un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, el presidente Petro habló de la constituyente y la posibilidad de reelección, las cuales descartó por ahora. Los que me critican se reeligieron. Yo no quiero reelegirme. Ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro, porque el poder constituyente tiene que expresarse. El presidente Gustavo Petro aprovechó la oportunidad para responder a los cuestionamientos de los expresidentes, a quienes denominó como el sindicato del pasado. Esa realidad de lo que han llamado el sindicato del pasado, de los expresidentes tratando a como dé lugar de no permitir que haya una reforma a la salud, que no haya una reforma a las pensiones, que no haya una reforma agraria, que no haya una reforma a la educación. El jefe de Estado respondió al expresidente Juan Manuel Santos y la carta que envió al secretario de la ONU defendiendo los acuerdos firmados en 2016. Santos va a pasar, digamos, en la historia como el constructor de ese proceso, pero pareciera que no entendió una palabra que él mismo puso y firmó. La declaración unilateral de paz lleva necesariamente a una asamblea constituyente y esta necesariamente a una reelección del actual presidente de la República. Asimismo, en su encuentro con el nuncio apostólico, el presidente Petro reiteró el llamado al Vaticano para que albergue una ronda de negociación con la guerrilla del ELN. Finalmente, el presidente Petro agregó que el acuerdo de paz logrado en el gobierno Santos hay que analizarlo, ya que este no ha llevado a Colombia a una era de paz. La posibilidad de realizar una Asamblea Nacional Constituyente que tenga como base el acuerdo de paz con las FARC dividió opiniones en el Congreso de la República. Desde el Partido Comunes, antes FARC, respaldan la idea del presidente Gustavo Petro de una asamblea constituyente, pero que esta parta desde la base del acuerdo de paz suscrito con esta insurgencia que dejó las armas en 2016. Si ese acuerdo, que ojalá sea así, eso nos haría sentir muy orgullosos, sirve para sentar las bases de un gran consenso nacional, de un gran acuerdo que termine en el mayor acuerdo posible desde el punto de vista político de cualquier sociedad, que es una asamblea constituyente, bienvenido. Otros sectores políticos cuestionan la idea del presidente Petro. En el acuerdo de paz no hay ni un literal, ni un inciso, ni nada que indique la posibilidad de una constituyente. Dos, que dentro de la lógica que ha llamado el presidente Gustavo Petro de una constituyente por los incumplimientos, el gobierno de Gustavo Petro es el que ha incumplido la implementación de los acuerdos porque sencillamente no genera presupuesto. No hay, por ejemplo, ese gran articulador que prometió el gobierno hace 2 años para la implementación de los acuerdos. La mayoría en el Congreso de la República coincide en que la única forma de cambiar la Constitución es acudiendo a los mecanismos que esta misma establece. Esta noche el Ministerio de Hacienda avaló el financiamiento de la reforma pensional. Dijo que esta es sostenible en el corto, mediano y largo plazo. El concepto del Ministerio de Hacienda comienza con una relación de los propósitos y beneficios sociales que para el gobierno implica la aprobación de la reforma pensional en el Congreso. Los hombres de 65 años o más y las mujeres de 60 años o más que no cumplan con los requisitos para obtener una pensión recibirían un ingreso recurrente durante su vejez. El Ministerio de Hacienda, en cabeza de Ricardo Bonilla, precisa en este documento los mecanismos de protección a la vejez. A través de una transferencia del gobierno nacional o de una renta vitalicia subsidiada. Sobre la sostenibilidad del gasto en pensiones y los subsidios para la población vulnerable adulta mayor, esto dice el Ministerio de Hacienda. Son fiscalmente factibles, manteniendo la sostenibilidad del sistema de protección de la vejez y de las finanzas públicas en el largo plazo. Al final del documento, el Ministerio de Hacienda le dice a la Cámara que la reforma tiene su bendición y la considera sostenible. Entre tanto, el Comité de la Regla Fiscal se pronunció a través de redes sociales señalando que es necesario tener en cuenta que en el corto plazo, mientras que con el sistema actual se esperaban 1,8 millones de pensionados en 2040, con la reforma habría 2,1 millones. Fenalco reportó una caída en las ventas de las tiendas de barrio por cuenta de la entrada en vigencia de la reforma tributaria.
O eso forma parte El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, advirtió sobre el fuerte impacto que ha tenido la reforma tributaria en los tenderos, especialmente el relacionado con los llamados impuestos saludables. El impacto en sus ventas es enorme. ¿Por qué? Porque obviamente el 70% de sus productos tiene hoy un sobreprecio de 10 o 15% más que antes de que hubieran sido grabados. El dirigente gremial también advierte sobre un oscuro panorama en la medida en que los impuestos sigan subiendo. Las ventas siguen cayendo por 16 meses consecutivos. Es una caída que oscila alrededor del 7%. FENALCO adelanta un programa de implementación de la inteligencia artificial enfocado a que las empresas utilicen esta tecnología para optimizar sus ingresos. 665 mujeres están en riesgo potencial de feminicidio en Bogotá. Así lo reveló la Secretaría de la Mujer. En lo corrido del año, según las cifras de la Fiscalía General de la Nación, que son las mismas que maneja el distrito, tienen cuenta de 6 casos de feminicidio, por lo que anunciaron un refuerzo a las medidas de protección a las mujeres en Bogotá. Vamos a reforzar ese seguimiento a las mujeres que están en riesgo de feminicidio con los equipos de la Secretaría de Seguridad. Vamos a aumentar nuestra presencia de la Secretaría de la Mujer en puntos de Fiscalía. Son 665 mujeres en potencial riesgo de feminicidio actualmente en la ciudad y más de 4.200 que han solicitado orientación en los canales de atención, especialmente en las comisarías de familia, a las que el distrito reforzará. Bogotá cuenta con 51 equipos comisariales, 37 comisarías. En el plan de desarrollo tenemos una meta de llegar a 67. También se van a fortalecer los servicios de atención en la línea 123 con personal idóneo para orientar a las mujeres cuando requieran atención inmediata. Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos pronosticaron la primera ola de calor del verano que provocará temperaturas muy altas, especialmente en el sureste del país. Se espera que varias partes de California, Nevada y Arizona presenten temperaturas muy altas esta semana con la llegada de la primera ola de calor, que según los pronósticos generará temperaturas con al menos 43,3 grados Celsius. Well, it looks like this upcoming heat wave will be most intense across the interior west, so this won't particularly be a heat wave that affects, say, Los Angeles and San Francisco, but more across the inland and mountain areas, so the Great Basin, the Sierra Nevada, the inland mountain ranges, all the way from western Canada south to central Mexico. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos anunció que la mayor parte del área que se extiende desde el sureste de California hasta la parte central de Arizona tendrá fácilmente las más altas temperaturas desde septiembre pasado y es posible que se rompan récords de temperaturas diarias desde Las Vegas hasta Phoenix. Asimismo, se preparan los equipos contra incendios, quienes estarán desde esta semana en alerta roja, especialmente en Arizona.